Noches, profesor. Profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Les mandé el archivo, está chiquita la clase de hoy. ¿Hay algún comentario, duda hasta ahorita? ¿No? Bueno, No, profe. entonces voy a presentar mi pantalla. No, profe. Está bien. ¿Saben qué estoy pensando? Déjenme buscar un archivo para enseñárselo. Porque que está en lo que les mandé está muy chiquitito. Estoy buscando el archivo para enseñarles un archivo que esté más grandote. Bueno, ya estoy aquí. ¿Ya todos ven mi pantalla? Sí, profesor. Bueno, vamos ahora a ver un filtro pasabanda. El filtro pasabanda va a estar así con estos valores. Es el archivo que yo les mandé. Cada capacitor es un polo. Este es el polo de bajas y este capacitor da el polo de altas frecuencias. Entonces, este circuito es un filtro pasabanda. Aquí voy a hacer un truco para no hacer muchas cuestiones matemáticas, pero voy a poner que el polo de bajas y el polo de altas están muy separados, por lo menos 2 o 3 décadas, para que no se afecten, y entonces puedo hacer un truco aquí matemático. Como este capacitor es muy pequeñito, la reactancia capacitiva a frecuencias bajas es muy grande, lo puedo quitar y nada más dejar este. Como este capacitor es mucho mayor que este, que son 10 picofarads, va a llegar un momento en que unas frecuencias, la reactancia capacitiva es muy pequeñita, casi es un cortocircuito, y yo lo puedo tomar como un cortocircuito y nada más dejar este otro para frecuencias altas. Entonces voy a hacer ese truco para sacar rápido las ecuaciones y porque la idea es aquí analizar el circuito y ver que concuerde la parte práctica con la
la simulación o la parte práctica sería con el osciloscopio y el generador. Entonces, cuando yo armo mi circuito con el simulador, pongo mi graficador bode, voy a tener esta gráfica de bode. Ahorita encontré este. Voy a ver esta gráfica de bode, en donde voy a encontrar el polo de bajas y el polo de altas, donde baje 3 dB y una parte plana. La parte plana es cuando este circuito ya es un cortocircuito y este es un circuito abierto, está aquí en la parte planita. Y entonces me queda puramente resistivo, queda R1 y R2. Entonces aquí tiene un factor de atenuación. Como R2 es un K y R1 es 10K, ¿cuánto vale el factor de atenuación? Vale 1K entre 10K más 1K. O sea, la ganancia es 1/11. Y por lo tanto la atenuación, que es la inversa, pues es 11. La atenuación es 11 y la ganancia es 1/11 porque es la inversa. Preguntas hasta ahí. Bueno, entonces regresamos a esto. Entonces, cuando pagan el bode, van a ver esto. Pero ¿a qué frecuencias va a cortarse este circuito? Vamos a calcular. Separamos los dos circuitos, ¿verdad? A frecuencias bajas, el capacitor C1 es un circuito abierto, entonces vamos a dejar este circuito y vamos a calcular su función de transferencia. Como es un filtro pasa altas, si yo sacara el bode, pues me quedaría de esta forma. Bueno, esta grafiquita está hecho con Orca. Si alguien lo hace con Orca, pues le va a salir así y también está logarítmico aquí abajo. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia? Pues es esta. Es voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a R1 entre R2 más R1 más 1 en SC2. Y esa es mi ecuación que tengo acá, miren. R1 entre R1 más R2 más 1 en SC2. Multiplico por SC, arriba y abajo, y entonces me va a quedar SC por R1 más R2 más 1, porque aquí al multiplicarlo se va a hacer 1, y acá arriba es R1 por SC2. Luego, para que me quede S más P, divido entre esto, ¿verdad? Entonces lo divido entre esto queda la S solita, y esto queda 1 entre C2 por R1 más R2, y acá arriba, pues se divide entre C2 R1 más R2, aquí las C2 pues se van, y entonces me queda S por R1 entre R1 más R2, y esa es la constante pues de ganancia, que es 1/11, ¿verdad? Y este es el polo. Como el polo es igual a omega y es igual a 2πf, que me da esto, me da que la frecuencia de corte bajas de este filtro pasa altas es 1 sobre 2pi C2 por R1 más R2. Esta es la ecuacióncita de la frecuencia de corte a bajas del mi filtro pasa altas. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, esto es lo que nos mandó el día de ayer. Sí. Ah, es que estoy revisando el documento y no se ven las fórmulas, las ecuaciones. No sé si sea yo o sean... Es el mismo que les mandé, está en Word. Profe, sí se ven. Ajá. Ah, ok, es que a mí no se me ven. Deje checo igual. Si lo abres directo de la... Ahí es bien el pan, voy a cambiarme de lugar, ¿eh?
A ver, ya estoy acá con ustedes. Si tú lo abres directo del correo, no van a salir a veces fórmulas o algunas figuras. Tienes que bajarlo y abrirlo con el Word. Sí, ya vi, profe, ya vi mi error, disculpe, gracias. Sí, ¿verdad? ¿Ya salió Sí, bien? ya se ve, gracias. Bueno. Sí, si alguien lo abre desde el correo, luego no salen cosas. Yo a veces lo hacía así y no sale. Se come cosas. Entonces, esta es la frecuencia de corte a bajas del filtro pasa altas. Ahora, para el otro polo, para el pasa bajas, aquí me faltó poner el circuito. Entonces, este es un cortocircuito y dejo el capacitor C1. Por lo tanto, el voltaje de salida entre voltaje de entrada es R1 en paralelo con 1 en SC1 entre la suma de todo, R2 más el paralelo de R1 con 1 en SC1. Y eso es lo que está aquí. Me falta poner el diagramita. Miren, aquí está. ¿Está claro? Es el paralelo entre la suma de R2 más el paralelo. El paralelo es el producto entre la suma. Entonces, R1 entre SC1 entre la suma. Acá está. Igual acá, ¿verdad? Ahora, para hacer un común denominador aquí, multiplico R2 por cada uno de estos, R2 por R1 más R2 entre SC1 y todo le paso el común denominador aquí para que cuando yo multiplique extremos entre medios se van a ir este con este. ¿Está? Entonces hago la multiplicación y entonces ya me quedó este igual con este y se van a ir y entonces a mí me queda R1 en SC1 entre todo esto que está aquí, R1, R2 más R2 en SC1 más R1 en SC1. Entonces, esto es un común denominador, entonces junto esto acá, me queda R2 más R1. Hasta ahí no hay preguntas, dudas. No, profe. No, profe. Yo principalmente dejaba que los alumnos buscaran esto, pero ¿para qué? Mejor yo lo pongo y ya, porque ese no es el objetivo que quiero, pues sino lo que quiero es ya sacar la frecuencia de corte altas y bajas teórica para yo hacer lo que yo quiero, que es la simulación, ¿verdad? Entonces, multiplico por SC1 para que se vaya esto por SC1 acá y aquí me queda, se van el SC1 aquí y me queda SC1 por R2, R1 más R2 más R1 y se va ¿verdad? Que multiplica arriba por SC1. Todo es para encontrar la forma S más P. Entonces divido entre esto que está aquí para que me quede solita la S. Y entonces todo lo divido entre C1, R1, R2. C1, R1, R2 arriba y C1, R1, R2 acá. Y ya me quedó S más P. Y ya me quedó, ¿verdad? Me quedó un polo y me quedó acá. No hay cero, es una constante. Esta es una constante. Y acá está el polo. Entonces, el polo es esto, que es igual a 2πf, y f es igual a esto entre 2pi, ¿verdad? Porque el 2pi pasa de aquí, pasa dividiendo. Este es el polo, o sea, la frecuencia de corte a altas. ¿Sí estamos bien? ¿Preguntas? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, entonces, ahora, aquí ustedes van a hacer, ya esta es la tarea. Acuérdense que, no sé si hayan entendido cómo está el mecanismo de esto. En realidad yo les doy clase más o menos, un poco menos de una hora. Y el otro tiempo que falta es que ustedes hagan la tarea, la parte práctica, no la van a dejar para ahora que tengan tiempo, ¿verdad? Pues sí la pueden dejar, pero no dejen pasar mucho tiempo. O sea que deben de hacer la parte práctica
de preferencia, pues después de la clase, para que vean, pues ya quedó. Y ya se olvidan de eso, porque hasta la tienen lista para mandarme mi tarea, ¿no? No la dejen pasar mucho tiempo. Este es el circuito que van a simular. Este es el circuito que van a simular. ¿Cuánto les da para esos valores? ¿Cuánto les da de frecuencia de corte a bajas y cuál es la frecuencia de corte a altas que les da teórica? Ya tienen ahí los valores. Aquí están las formulitas. Ven. Esta es la frecuencia de corte altas y esta es la frecuencia de corte a bajas. Esta. Entonces, a ver, calculen la frecuencia de corte bajas y la frecuencia de corte altas. Ya obtuvieron el resultado. Profe, en el filtro pasaltas a mí me da 307.84. No. Debe dar más de 1 mega. Ah, la frecuencia de corte a baja, a altas. No, la Ajá, sí, frecuencia de altas. corte a bajas, ¿cuánto te da? A altas me da 307.84. No, creo que esa es la de bajas. Es esta, Hertz, ¿no? Punto 3078, ¿no? A bajas sí da 300 y tantos 307. es la frecuencia de corte a bajas. Esta es la frecuencia de corte a bajas. Y da como 300 y fracción. A mí el primero, profe, me salió 1934. No sé si estoy bien. ¿A qué le damos el primero? ¿La de corte a bajas o la de corte a altas? Ah, altas. No, debe dar 1 punto y fracción megahertz. O vele los puntos, a ver dónde quedó tu punto. Ah, entonces sería como 1.9. Bueno, creo que 94. sí. A ver qué les da a los demás. Este de 1.9 megahertz. Sí. Y la de bajas, a ver los demás, calcúlenlo. Es que si les doy el valor ya no lo van a hacer. Esto me lo tienen que hacer para la tarea. A mí me da 1.75 megas. Profesor, Sí, ¿cuánto te da?
Frecuencias de corte a bajas, 307.84. Hertz, ¿verdad? Sí, está Sí. bien. ¿Y la de altas? Esa todavía no, espera. Bueno. Acuérdense que queremos que queden muy alejadas unas 2 o 3 décadas. Si nos diera 300 Hz, ¿cuál es la siguiente década? De 300 Hz, ¿cuál es la siguiente década? Los kilohertz. 3 kilohertz, ¿verdad? La siguiente década, 3 megahertz. 30 kilohertz. Y la siguiente, 300 kilohertz. Y la siguiente, 3 megahertz. Esas son las décadas, ¿verdad? Se multiplica por 10. Entonces sí está alejada, ¿no? ¿Cuántas? 4 décadas, creo. A ver los demás cómo van. El de bajas igual me dio 307.84. Ah, está bien. A mí el de altas me dio 1.75 megas. Ese está bien. 1.7 megahertz. Sí, creo que ese está bien. Bueno, todos lo tienen que hacer, pero que esa es la referencia para la tarea, va a ser nuestra referencia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a encontrar el bode, y el bode va a ser esto que les enseñé hace un momento. Miren, aquí según este cálculo que hizo una compañera, es 1.75 megahertz. Creo que es lo que alguien por ahí encontró. Y la frecuencia de corte a bajas es de 307.84 Hz. Creo que está bien. Pero ustedes hagan su cálculo. Si esos valores están bien, arman este circuito, ¿verdad? Ponen el graficador bode y entonces encuentran el punto donde se caiga 3 dB. Primero ven cómo está la atenuación aquí, ¿verdad? En la parte plana, ¿cuánto tiene de atenuación? ¿Cuánto tiene de atenuación en la parte plana? ¿Cuánto quedamos que tiene en la parte plana? Es 1/11, ¿no? Es la ganancia, es 1/11. Y la atenuación, ¿Verso? 11 es la atenuación y la ganancia, 1/11. ¿Cómo se saca, de dónde va a salir este logaritmo? Porque está en dBs, ¿verdad? Si aquí tengo 1/11, para sacar en dBs es 20 logaritmo de 1/11. ¿Cuánto les da 20 logaritmo de 1/11? Da negativo porque es menor que 1, ¿verdad? 1/11, ¿cuánto era? 0.9, creo, ¿verdad? 0.09. Me sale menos 20.82, pues. Menos Muy bien. 20.82, sí. Menos 20 punto y tantos, ¿verdad? Apúntalo por ahí. Si tengo aquí menos 20 punto y tantos, acá debo de tener 3 dBs menos, que sería menos 23 punto y tantos, ¿verdad? Entonces voy a buscar ese punto donde sea menos 3 dBs con respecto a esta parte plana. Y ahí está el polo. Y esta es la frecuencia del polo.
187 MHz. ¿Sí le entendieron cómo está? De la parte plana donde baje 3 dB más, ¿verdad? Porque aquí no tiene ganancia, tiene atenuación. Y si aquí tengo menos 20 dB, entonces voy a buscar donde tenga menos 23 dB. Bueno, falta la fraccioncita esa, pero ustedes la van a calcular, ¿verdad? Entonces ven aquí con su cursor cuánto tengo aquí. Les va a dar menos 20 punto y tantos. Si todo estuviera bien sería menos 20.3, 311. Entonces cuando tenga aquí menos 23.311 es el polo de altas y acá este es el polo de bajas. ¿Sí le entendieron? Sí, profe. Sí, porque eso lo van a hacer ustedes. Ahora, ya lo hacen en el bode. Ahora ya no cambian el bode y ponen un osciloscopio. Ponen el generador de funciones. ¿Sí? Van a ver la señal sinusoidal. Dependiendo de la amplitud, pues es el tamaño de la salida. Si le ponen 11 volts de pico a pico, quedamos que la salida de qué tamaño va a ser. ¿Cuánto se va a atenuar? 11 veces. Si la entrada es 11 volts pico a pico entre 11, ¿de qué tamaño va a estar aquí? 11 entre 11. 1. 1. Entonces me va a dar un volt pico a pico. Yo me lo estoy poniendo para que sea más rápido y fácil verlo, ¿verdad? Si le ponen 10 volts, pues me va a dar punto 9 de volt. Pues le pongo 11 para que me dé aquí exactamente 1 volt. Esto me va a dar aquí en la parte plana. Cuando baje 3 dB, ¿de qué tamaño va a ser la onda sinusoidal? Cuando baja 3 dB, ¿de qué tamaño va a quedar en amplitud? El punto 77. El punto 77 serían 0.7 de volt, ¿verdad? Entonces, si aquí le pongo una señal sinusoidal de 11 volts pico a pico, y la frecuencia que le pongo es la frecuencia que yo ya calculé, ¿verdad? De 300 y tantos, el voltaje de salida debe ser de 0.7 de volt pico a pico. Entonces quiere decir que ahí está el polo. Luego, si subo la frecuencia, por ejemplo, a 10 kHz o a 100 kHz, estoy todo en este rango plano. ¿De qué tamaño va a ser aquí la amplitud? Estoy por aquí. ¿Aquí de qué tamaño es la amplitud a la salida? Pues no quedamos que en menos 20 dB. ¿Y menos 20 dB qué es? Que atenúe 11 veces. O sea que aquí va a ser 1 volt. Cuando esté aquí va a ser 1 volt. Y cuando encuentra aquí menos 3 dB, es cuando cayó al punto 77. O sea, tengo el 70% de la señal. O sea, tengo 0.7 de volt. Si aquí tengo 11 volts pico a pico y le pongo la frecuencia del polo, aquí voy a tener 0.7 de volt pico a pico. Si bajo la frecuencia a la frecuencia del polo de bajas, ¿qué voltaje voy a tener a la salida? 0.7 de volt pico a pico. ¿Sí entendieron cómo está? Aquí lo estamos haciendo pues para comprobar y ver que sí estoy entendiendo qué está pasando, ¿verdad? Cuando tengo un circuito, pues le voy a mover el generador hasta donde encuentre dónde está el polo. Si estuviera en el laboratorio, pues muevo mi frecuencia hasta donde tengo el 0.7 de volt y veo qué frecuencia le puse y este es el polo. Aquí, pues como lo estamos haciendo entre teórico y práctico simulado, pues pongo la frecuencia del cálculo y veo que sí es cierto que va a dar todo eso muy bonito, ¿verdad? Porque lo que hace el simulador, pues es hacer el cálculo. Hace el cálculo teórico punto a punto, por eso aquí le ponen el set, y cuando no le muevan al set, hace 100 puntos de cálculo. Si le ponen 1000, pues hace 1000 puntos de cálculo,
Y esos puntitos son los que va brincando el cursor aquí cuando lo mueven. ¿Sí está clara la tarea? Ahora van a armar este circuito. Van a encontrar el bode, su polo de bajas y su polo de bajas y de altas, y después le van a poner un sinusoidal a la frecuencia que calcularon de polo de bajas y polo de altas, y van a encontrar que la amplitud bajó 3 dB, o sea, el 0.70 de la señal que tenían aquí en la parte plana, el 70%. Si esto era un volt, pues aquí va a ser 0.7 de volt. Si esto aquí era un volt, aquí va a tener 0.7 de volt, o sea, son menos 3 dB. Y esa es la frecuencia de corte a altas o de bajas. En este punto es la de altas y en este punto es la de bajas. Preguntas. Porque ahora lo van a hacer ustedes. Yo lo veo como que está facilón, pero a lo mejor alguien dice, no, pues no lo entendí, díganmelo de una vez y lo explicamos, no hay problema. Y lo puedo medir con un graficador bode o lo puedo medir con un osciloscopio. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. A ver, entonces me voy a quitar esto. Y voy a dejar de compartir. Y ya estoy aquí. Voy a pasar mi lista. Y ya está. Bueno, pues dudas, comentarios, preguntas. Pues ahora ustedes hagan la tarea. Y si alguien se atora y tiene ahí un compañero o compañera, pues explíquenle, ¿no? O explíquenle su duda para que les expliquen a ustedes. La cosa es que todos vayamos parejos, ¿verdad? Sí. Y si no, pregúntenme a mí y yo les explico, no hay problema. Lo importante en todo esto es el concepto. El concepto es lo importante. ¿Ya no hay preguntas? No, profesor. ¿No? No, profe, todo bien. No, profe, todo claro ahorita. Pues entonces, si no hay preguntas, pues nos veríamos el martes, ¿no? Nos comunicamos el martes. Hagan la tarea. Si salen dudas, nos vemos el martes, no hay problema. Pues que tengan un buen fin de semana, cuídense, que estén todos muy bien en su casa. Gracias, Pues profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.